Vamos a buscar en Hechos 26:9. Que todos lo tengan, con un fuerte amén, con gloria a Dios, con un aleluya. Hechos 26:9. Amén. Hay una pequeña porción de la palabra ahí, que está el Señor hablando y administrando a nuestra vida. Amén. Que sea el Señor hablando, que sea el Señor tomando control y que sea una palabra de bendición. Sí, Hechos 26:9. Tiene por título Pablo el perseguidor. Cuando todo lo tenga, como un fuerte amén. Gloria a Dios. Cuando diga gloria a Dios, el que tenga Biblia, pida misericordia, para que el Señor sea proveyéndole una Biblia. ¿Todos lo tienen? Amén. Entonces leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y la revelación de su Santo Espíritu. Amén. De su Santo Espíritu. Amén. Ese sí le gustó al Señor. Dice la palabra de la siguiente manera. Si me equivoco, usted me corrigen. Amén, hermanos. Dice la Escritura de la siguiente manera. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando lo mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecidos sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Dios bendiga su palabra. Se puede sentar, puede ponerse muy incómodo. Amén. Que sea el Señor tomando control y dominio. Amén. La Escritura relata de un hombre llamado Saulo de Tarso. Este era un hombre, amados hermanos, que perseguía a la iglesia, perseguía a los varones de Dios, perseguía a los profetas. Este era un hombre que, dice la Escritura, escudriñando en el mismo versículo 26, dice al principio, dice, en el 4 dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a lo más figurosa secta de nuestra religión, vivía como fariseo. ¿Qué era un fariseo, hermano? Un fariseo era una persona que pertenecía a un grupo político religioso. Y el Saulo, antes de ser transformado, él fue instruido bajo los pies de un hombre llamado Gamaliel y fue instruido bajo el judaísmo. El judaísmo era una religión donde ellos se basaban en los 5 libros pentateucos, pues los 5 libros que escribió Moisés. Y ellos no creían en el Mesías. Ellos decían que Jesús era otro profeta que había venido. Y como no creían que Jesús había venido de parte de Dios o que era hijo de Dios, estos fariseos, estos escribas, empezaron a decirle a Pablo, empezaron a decirle a Saulo que empezara a perseguir a la iglesia y que le hiciera daño, que lo matara, que lo persiguiera, iba a ciudades extranjeras, a hacerle daño a los cristianos, a los que predicaban la palabra de Dios, a los que predicaban el santo evangelio, a los que predicaban la santidad, a los que predicaban las sanidades, los que hacían milagros, los que iban y le hablaban al ciego, al sordo, al mudo, le hablaban a la prostituta, le hablaban al ladrón. Estos hombres iban y perseguían a esta gente y hasta que no lo conseguían y lo mataban, no se quedaban tranquilos. Y a su nombre. Y a su nombre. Pero la palabra relata que hubo un momento donde Pablo pidió una carta para ir a Damasco a buscar a los que estaban por allá por Damasco.
Pero dice la escritura que él iba montado en un caballo o iba montado en algo. Pero dice la escritura que vio una luz que lo tumbó del caballo. Dice la escritura que él cayó en el suelo y inmediatamente él escucha una voz que le dice: Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Por qué me persigue? Y le pregunta: ¿quién eres tú? Yo soy Jesús al que tú persigues. Y le dice: dura cosa es dar coces con el aguijón. Y yo, esa palabra entró en mi mente. Yo la había leído muchas veces, pero hoy me puse a escudriñarla, que era lo que significaba un aguijón. Dice los escritos, pues, en el idioma hebreo, dice que el aguijón era una herramienta donde se ponían los animales, los caballos, los bueyes, y cuando estos animales no querían hacer lo que el amo le estaba haciendo, ellos daban patadas. Entonces esa herramienta era una lanza que tenía una puya y ellos mismos se lastimaban cada vez que ellos no querían hacer lo que el amo decía, se lastimaban. Entonces, ¿qué es lo que le decía Dios a Saulo? Que él estaba peleando contra Dios, que él mismo se estaba dando golpes, o sea que él mismo se estaba haciendo daño, él mismo estaba haciendo cosas extrañas. Por eso es que tuvo un encuentro con el Señor, para que el Señor le quitara la venda de los ojos, para que el Señor le quitara las escamas que él tenía en sus ojos, para que él viera que estaba persiguiendo al Dios verdadero, al gran yo soy, a Jehová de los ejércitos, al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo. Por esto era que Saulo, cuando no se había convertido, este hombre perseguía a la iglesia, porque él estaba peleando contra Dios. Y muchas veces, amados hermanos, nosotros mismos nos conseguimos peleando contra Dios. Cuando Dios nos envía a hacer una actividad, cuando Dios nos envía, nos da una orden, nosotros no queremos obedecer y a veces nos damos con el mismo aguijón. Y muchas veces decimos: ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está sucediendo lo otro? Porque yo estoy dándome con el mismo aguijón. Yo estoy peleando en contra de Dios. ¿Y quién le va a ganar una batalla a Dios? Nadie. Por eso es que le decía: Pablo, dura cosa es que tú mismo te estés dando y te estés haciendo daño. Y muchas veces nosotros mismos nos hacemos daño. Muchas veces nosotros, cuando el Señor nos manda a hacer algo o el Señor nos envía una palabra, no queremos escuchar la palabra de Dios. Queremos hacer nuestra voluntad. Pero este hombre llamado Saulo estaba haciendo su voluntad, pero el Señor tuvo que tumbarlo del caballo. El Señor tuvo que pasarlo por una ceguera. El Señor tuvo que tratar con él 3 días y 3 noches para que él viera que él iba a hacer en sus manos, iba a hacer gran propósito. ¿Y cuántos de los que estamos aquí, el Señor ha hecho eso con nosotros? Que no hemos querido hacer lo que el Señor quiere y hacemos nuestra voluntad y somos tumbados del caballo. Somos llevados a tribulación, somos entregados a tantas cosas inmundas, hermano. Porque cuando en nuestra casa hay escasez, cuando en nuestra casa hay problemas, hay lucha, estamos peleando en contra y somos entregados a esas cosas porque no queremos obedecer la palabra de Dios. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Pero dice la Escritura que después que este hombre tuvo un encuentro con Jesús, tuvo un encuentro con el maestro le quitó las escamas de los ojos y este hombre empezó a andar sobrenatural. Este hombre empezó a preguntar, empezó a predicarle a los gentiles. Este hombre empezó a hacer la labor que el Señor quería, porque muchas veces nosotros, hermanos míos, el enemigo nos quiere zarandear, muchas veces el enemigo nos quiere sacar de la casa de oración, muchas veces el enemigo quiere que nosotros no vayamos al mundo. ¿Para qué? Para que no hagamos el propósito del Señor, que es predicar el Evangelio, salvar las almas, traerlas a la iglesia.
Entonces quiere sacar a los hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque nos estamos dando con el mismo aguijón. Porque no queremos obedecer a la palabra de Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Dice la Escritura que Pablo después fue un hombre transformado. Un hombre que fue lleno del Espíritu Santo. Un hombre que Dios escogió para predicarle a los gentiles. Por medio de que Pablo fue transformado, es que nosotros hoy en día estamos aquí escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque fue un instrumento poderoso en las manos del Señor. Nunca se detuvo. Dice la palabra del Señor que Él tomó todo lo que Él tenía, toda su sabiduría. Dice que Él era rico, que Él tenía dinero y Él lo tomó por basura. Él se quedó sin nada y empezó a predicar la palabra. Fue vituperado cuando la gente lo veía predicando la palabra. Le decía, y este no era el que nos perseguía, este no era el que nos mataba, este no era el que nos tiraba piedra, este no era el que nos señalaba, pero ahora Pablo era el que le estaba predicando la palabra, ahora Pablo era el que le estaba hablando de Jesús, ahora Pablo era el que estaba sanándola con la parte del Señor, con el Espíritu Santo. Por eso es que muchas veces mucha gente se sorprende cuando nos ve parados en una tarima y dice, ese no era el que se la pasaba en la esquina tomando cerveza, este no es aquel que se la pasaba enamorando a la hija mía y ahora está predicando la palabra, a este no es aquel el que se la pasaba robando gallinas. No, ahora no, ahora somos para Cristo, trabajamos para Cristo. Porque llegó Jesús a nuestra vida, transformando, hacernos nuevas criaturas. ¿Para qué? Para que nosotros prediquemos la palabra verdadera. Dice la Escritura que Pablo pasó por muchas tribulaciones. Pablo pasó porque lo quisieron matar, pasó porque lo metieron preso, pasó que fue vituperado. Pablo pasó por grandes cosas y nunca en ningún momento se apartó de los caminos del Señor. Nunca flaqueó. Nunca fue un hombre que tuvo ninguna debilidad. Dice la Escritura, no me acuerdo en qué pasaje de la Biblia que dice que le fue enviado un aguijón para que lo fuera atormentado, para que él no se apartara de los caminos del Señor. Le fue enviado algo para que él no se apartara de los caminos del Señor, porque era necesario que él era un instrumento en manos de Dios. Y Pablo iba y le predicaba donde nadie predicaba. Pablo fue y predicaba, hermanos míos, fue a Roma, a donde es lo que se llama la cuna de la idolatría, donde estaban todas las figuras de estas imágenes, de la diosa Diana, de la diosa de la guerra, del dios del sol, todas estas figuras. Y Pablo se paró en un lugar y empezó, yo le vengo a hablar de este Dios que nadie ve, pero es un Dios poderoso, es un Dios grande, es un Dios que transforma, es un Dios que cambia, es un Dios que prospera, es un Dios que hace grandes cosas en tu vida. Y la gente decía, este se volvió loco, porque la gente estaba pensando en ver la figura, pero Pablo se paraba y predicaba el que nadie veía, pero no lo vemos, pero lo sentimos, no lo vemos, pero hace milagros, no lo vemos, pero él se mueve en medio nuestro. En cambio estas figuras se ven, pero estas figuras no hacen milagros, estas figuras no hablan, estas figuras no hacen nada. Y él les hablaba de estas cosas, de la idolatría, le hablaba de la vanidad, le hablaba de la vestidura, le hablaba de todo lo que era lo bueno de parte del Señor. Y se iba a todas estas partes, hermanos míos, se iba a todas estas ciudades a predicar el Evangelio. Pero ahí iba el enemigo, iba en contra de él y lo metían preso. Un día dice la Escritura que fue con Silas a predicar, y porque vino una mujer que tenía un espíritu de adivinación, y él reprendió a esta mujer, los hombres que estaban ahí, porque ya no se le había quitado el negocio de conseguir el dinero, metieron a Pablo
Pablo y a Silas presos, pero dice que ellos no se detuvieron, que ellos estaban en una cárcel, ellos estaban metidos en una parte muy oscura, estaban llevando tantas cosas, y dice la Escritura que ellos empezaron a orar, ellos empezaron a adorar, ellos empezaron a clamar. Y cuando tú te encuentres en tribulación, cuando tú te encuentres en una prueba, cuando tú te encuentres en una dificultad, adora, alaba y busca al Señor, que el Señor te va a dar. El Señor te entrega la victoria en tus manos, pero es necesario que tú le entregues la carga a Dios. Es necesario que tú le entregues todas las cosas al Señor. Porque Pablo le entregó todo a él. Pablo tomó todo lo que él había aprendido por basura. Pablo dice que ya él no vivía él, sino que vivía Cristo en él. Decía que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. Hablaba de que teníamos que tener dominio propio. Porque en nuestra vida, hermano mío, vamos a ser perseguidos. Vamos a ser vituperados. Vamos a ser atacados de parte del Señor, de parte del enemigo, perdón. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que tú crezcas. El enemigo no quiere que tú avances. El enemigo no quiere que tú seas ese Pablo. No quieres que seas esa persona que predique las santas escrituras. Es lo que quiere, que en cualquier momento venga un dardo, venga una saeta y tú salgas corriendo de la iglesia. En esta hora está reprendido en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor envía la palabra de refrigerio a tiempo para que nosotros nos apercibamos y busquemos más de Él. Cuando te dice la Escritura que cuando te encuentres en diversas pruebas, cuando te encuentres en diversas tribulaciones, cuando te encuentres que no te falta algo, dice que tú clames a Jehová, que tú busques al Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero es necesario que tú entregues esto al Señor. Es necesario que tú le busques en espíritu y en verdad, porque anda buscando a esos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que lo busquen de verdad. Aleluya. Yo escuchaba a la hermana Erika cuando hablaba aquí. Muchas veces, hermano mío, estamos de aquel lado y cuando estamos adorando, alabando al Señor, pensamos que el Señor no nos está viendo. O pensamos que el Señor no está en medio nuestro. Y sí está. Ahí está al lado nuestro. Él está aquí. Amén. Él está haciendo algo. Porque Él cuida a su pequeño remanente. Amén. Gloria a Dios. En todas las pruebas que Pablo tuvo, estuvo en las manos del Señor. Dice la Escritura que él pasó, Pablo estuvo preso y lo montaron en un barco. Y en ese barco hubo un naufragio. Y los nativos de esa isla donde hubo esa tormenta se quedaron asombrados porque dijo, ¿cómo este hombre en esa tormenta se pudo salvar? Pero no era él, era el Espíritu Santo. Era Dios que lo estaba cuidando. Y cuando tú te encuentres en diversas pruebas, cuando tú te encuentres en diversas tribulaciones, cuando tú ves que ya no, que tienes el agua hasta el cuello, Él dice que Él tiende su mano para sacarte de ese lago cenagoso, para sacarte de esa tribulación, para sacarte de ese proceso, para ayudarte a seguir adelante, porque Él quiere ayudarte. Muchas veces nosotros no queremos la ayuda de Dios, hermano. Yo no sé si usted ha escuchado, no sé si es un testimonio o es un cuento, pero yo siempre lo he escuchado de pequeño. Tuvo un hombre que había una lluvia y se desbordó un río y el hombre estaba ahí y todo el mundo le mandaron una lancha y el hombre dijo, no, yo estoy esperando a Dios que me venga a salvar. Después le mandaron un helicóptero, no, yo estoy esperando a Dios que venga a salvar. Y le mandaron todas las cosas y este hombre pereció. Y cuando llegó allá arriba en el cielo, le empezó a decir al Señor, Señor, yo te esperé porque tú no me salvaste. Y él le dijo, oye, pero te mandé el yate, te mandé la lancha, te mandé el avión, te mandé esto, te mandé el otro. ¿Por qué te pasó esto? Porque tú no quisiste. Muchas veces el Señor nos envía la palabra, nos envía el hermano, nos envía los ángeles, nos habla en sueños, nos habla en revelaciones, nos habla de todas maneras. Nos buscas una piedra que nos hable y nosotros no queremos entender, no nos queremos salvar. Gloria a Dios. Si le va a aplaudir, aplaudan al Señor.
La Biblia no relata que Dios tuvo así un encuentro antes de que tumbara a Pablo del caballo, pero yo me imagino que sí, que Pablo se sentía como redarguido porque Pablo leía la escritura y Pablo sabía qué era lo que estaba sucediendo. Pero este era un grupo, como le estoy diciendo, que los fariseos eran un grupo político, un grupo que lo que quería era tener el dominio y eran sometidos por Roma. Y le daban estas palabras, le daban estas órdenes a este hombre para que matara, porque ellos querían acabar esa revolución cristiana. Ellos querían acabar con la palabra del Señor. Ellos querían que ya no se siguiera propagando que Jesús había hecho tantos milagros, que el evangelio fuera una cosa que apartara lo que ellos tenían, porque ellos nada más leen, son los 5 primeros libros, ellos no leen el Nuevo Testamento. Y cuando usted ve el Nuevo Testamento, usted ve que todas las cartas que están ahí son inspiradas por Dios y escritas por el apóstol Pablo. Vemos que está Romanos, Hechos, Corintios, Tito, Timoteo, Tesalonicenses, y todas estas cartas fueron este hombre a Efesios, Gálatas, porque él iba y le predicaba a estos pueblos, y donde él llegaba, él fundaba una iglesia, y ahí constituía a una iglesia, y después le enviaba cartas, y le decía que se comportaran, que hicieran lo bueno. ¿Por qué? Porque esa era la labor que Dios le había entregado a él. ¿Para qué? Para que la gente escuchara y supiera de un evangelio donde el Señor sufrió. ¿Por qué sufrió? Por cada uno de nosotros. Porque estos apóstoles, así como Pablo, pasaron tribulaciones, pasaron tropiezos, fueron vituperados, pasaron hambre. Y muchas veces, hermanos, nosotros medio nos tropezamos y ya queremos irnos de la iglesia. Muchas veces a nosotros viene cualquier cosita así chiquitica y ya no queremos venir para la iglesia. Cualquier momento que pase, cualquier situación adversa, ya queremos apartarnos de los caminos del Señor. Pero, hermanos míos, este camino es sufrido. ¿Por qué? Porque este camino lleva un camino de bendición, un camino de vida eterna, un camino donde nos lleva a la Nueva Jerusalén, un camino donde nos lleva a la salvación. Y dice que este camino es angosto, pero de grandes bendiciones. ¿Por qué de grandes bendiciones? Porque ya no hay una bendición tan grande que nosotros recibamos la salvación y la vida eterna de parte de Dios. Porque nosotros no nos dimos, hermano mío, ni una gota de sangre. A nosotros no nos dieron ningún latigazo. A nosotros no nos escupieron la cara. A nosotros no nos pusieron una corona de espinas. Nosotros no llevamos una cruz a cargo que pesaba, que el Señor no podía. Y el Señor pasó por todas esas cosas. Por cada uno de nosotros. Por amor, cada uno de nosotros. Y todas esas cosas se las mostró el Señor en 3 días a Saulo, para que Saulo entendiera que era propósito en las manos del Señor. Así como cada uno de los que estamos aquí sentados somos propósito de Dios, para alabarlo, para glorificarlo, para exaltarlo, para ser pregoneros de su palabra, para que nosotros podamos traer las almas, porque las almas están allá afuera. Todos los días se están perdiendo almas y almas y almas. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros no predicamos la palabra de Dios. Nosotros no vamos y no le hablamos al varón y le decimos, Cristo te ama. Ven a Cristo. Deja todo eso que tú estás haciendo. No importa lo que tú estás haciendo. Porque dice la misma escritura que el Señor no vino por el sano, el Señor vino por el enfermo. Vino por el enfermo ese que ha tenido problemas, que desde su niñez ha tenido tantos conflictos, ha tenido tantos problemas, ha tenido tantas carencias, ha tenido tanto atropello de parte del enemigo. Pero llega una palabra de
refrigerio para él. Llega una palabra que el Señor quiere rescatarlo de ese mundo donde él está, del mundo de las drogas, del mundo del alcohol, del mundo de la prostitución, del mundo de la lascivia, del mundo donde el mundo lo que quiere llevarte a eso para que tu alma se pierda. Pero cuando tú empiezas a llevarle la palabra, no es tu palabra, sino es la palabra de Dios la que va a ser. Porque el que va contigo es más poderoso que ese que tiene alma cautiva. Porque él es grande y poderoso. Porque Él nos sostiene de su mano derecha. Amén. Yo escribí algo por aquí, hermano mío, que se lo voy a leer. Que habla del aguijón. Que dice que el aguijón es una herramienta para mover animales y tiene una vara larga con una punta de hierro. Y si un animal intentaba dar patada, el aguijón lo lastimaba. Eso representaba el poder de Dios. Y Saulo estaba peleando en contra de Dios. Y cada vez que tú te opones a los designios, a las decisiones de Dios, a lo que Dios quiere hacer contigo, tú mismo te lastimas. Muchas veces nosotros nos lastimamos nosotros mismos. Porque muchas veces nos apartamos de los caminos del Señor y empieza a venir los procesos en nuestra vida. Empieza a haber la escasez, empieza a haber problemas familiares, empieza a cortarse la bendición en tu vida. Ya te sientes ya que no existe un cambio. Ya ves que tu vida ha sido tirada al piso. Pero déjame decirte que hay uno que no ve al que se cae, sino al que se levanta, al que quiere buscar de Él. Porque Él dice que al que cae, Él lo levanta. Al humilde, Él lo exalta. Y al que reconoce que se equivocó, Él le tiene los brazos abiertos para que venga de nuevo a su casa de oración y se restaure y empieza a predicar y empieza a adorar y empieza a alabar al Señor. Hay un pasaje en la Biblia que habla del hijo pródigo, que hubo un hombre que tenía dos hijos, pero hubo uno que le pidió: Padre, yo quiero que tú me des toda la herencia, porque yo no quiero estar más aquí. Yo me quiero ir al mundo a disfrutar, a gozar. Yo no quiero estar más aquí. Yo quiero irme a gastar ese dinero, que antes que tú te mueras, yo quiero ir a gastarme ese dinero. Dice la Escritura que este hombre se fue y empezó a gastar el dinero en todo, en bebida, en mujeres, le sobraba amigos de más, no hubiera un amigo que no tuviera. Pero dice la Escritura que este hombre se quedó sin un dinero, se quedó sin un peso, se quedó nada, no tenía nada. Y cuando empezó a buscar a los amigos, todos los amigos le dieron la espalda. Ninguno lo quiso tener en su casa, ninguno quiso darle comida, ninguno quiso darle abrigo, nadie quiso darle nada. Dice la Escritura que hubo uno que le dijo: si quieres, anda allá donde comen los cochinos, y lo que cae en el suelo de lo que comen los cochinos, eso es lo que tú puedes comer. Y este hombre, cuando estaba ahí, decía: Dios mío, pero si yo en la casa de mi padre, yo comía esto, yo hacía el otro, me daban banquete, yo era uno de los que estaba ahí, que yo mandaba. ¿Y por qué hago yo aquí metido comiendo con los cochinos? ¿Qué hago yo en esta vida? Dios mío, dice que vino un momento de reflexión a su vida y dijo: y si yo me devolviera a la casa de mi padre, y si yo me volviera a la casa de mi padre, tal vez mi padre me abriría la puerta y yo comería mejor que lo que estoy aquí comiendo. Dice la Escritura que este hombre se devolvió a la casa de su padre, y cuando el padre vio que este hombre llegó, cualquiera pensaría: este hombre le cerró la puerta al hijo y le dijo: bueno, te comiste tus reales, anda, vete, aquí ya no tienes más nada, no te toca más nada, te llevaste todo lo tuyo. No, este hombre dijo que le mandó a poner mejor traje. Dice la Escritura que le mandó a poner un anillo. El anillo representa autoridad, hermanos míos. Dice que la vestidura, le quitó lo que estaba viejo y le puso una vestidura nueva. Y le dijo: búscame el becerro más grande y me lo matan.
Pero estaba el otro hermano que no le había pedido nada al padre y siempre estaba ahí y estaba como, le entró como algo, pues, y le pregunta al padre: Padre, si yo no te he pedido a ti la herencia, nunca te he pedido ni siquiera un becerrito, una cabra, ni un animal para comérmelo con mis amigos, ¿y por qué mi hermano le diste toda la herencia? Y ahora llega y le pone la mejor vestidura, le pones el anillo y le mandas a matar el mejor becerro. ¿Por qué, hermano mío? Le dice el hombre, le dice el padre: mijo, dale gracias al Señor que tu hermano está vivo y ha vuelto y está vivo para alabar y glorificar el nombre del Señor. Porque el Señor no es que se cae, el Señor es el que se levanta, el que se arrepiente, el que busca de Él. El Señor no nos manda a juzgar, hermano mío. El Señor lo que nos manda es ayudar a la persona. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. No nos manda a juzgar, nos manda a predicar la palabra de Dios. El que hace el efecto es la palabra. Si un hermano se siente golpeado, si un hermano se siente que le están hablando fuerte, no vea al hermano que está aquí, porque la palabra es la que habla. Nosotros hablamos lo que el Señor pone en nuestra boca. Así como este hombre que se pidió toda su herencia y el padre lo bendijo. ¿Por qué? Porque el hombre estaba en el mundo, se estaba perdiendo. Y cuando tú ves que llega una persona y llega aquí y reconoce el nombre de nuestro Señor Jesucristo y se reconcilia con el Señor, dice que hay fiesta en los cielos, porque ha ganado un hermano, se ha salvado un alma, y eso es el deber de cada uno de nosotros, para que las almas lleguen a Cristo. El Señor no nos manda a juzgar, porque nosotros no somos jueces, nosotros solo somos instrumentos en manos del Señor, para que cada uno de esas almas lleguen aquí a la casa de oración y se llene el cielo de almas. Amén. Bríndele un fuerte aplauso al Señor. Bueno, hermano, hasta aquí me ayudó el Señor. Que Dios bendiga su palabra. Que cada hermano, bueno, que haya escuchado esta palabra, que sea oidor de la palabra y hacedor. Porque la palabra es sabiduría, como hablaba nuestra hermana en el Salmo 1:7, que dice que el principio, en Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y muchas veces la gente no quiere volver a las iglesias porque piensa que los hermanos lo van a criticar, porque los hermanos lo van a tratar mal. No, eso es cosa del enemigo, porque dice la palabra que un mandamiento grande que dejó el Señor fue amar a tu prójimo como a ti mismo, y amar a tu hermano. Amarlo, mira, y ayudar al prójimo, ¿ok? A que se levante, porque Él no nos mandó a que nosotros le pusiéramos el pie al hermano, porque hay de aquel que le sea de tropiezo a un hermano. Por eso es que debemos de ayudarlo y hablarle y decirle que Dios es bueno, que Dios quiere salvar su vida, que Dios quiere hacer grandes cosas en su vida. ¿Ven? Bueno, hermano, lo invito a ponerse sobre el hermoso y su delicado pie para orar y darle gracias al Señor por esta palabra.